con conflicto. Este es un país que está totalmente colapsado desde el punto de vista de la convivencia social y de la viabilidad social. Es una crisis económica, crisis de valores. ¿Su nombre? Bernardino Herrera León. Gracias. Venga. Entonces, usted vivió en Venezuela casi toda su vida, ¿verdad? Toda mi vida, sí. Mi centro de vida, Venezuela. ¿Usted recuerda como en qué año más o menos fue que empezaron como todas estas revueltas con el gobierno? Las revueltas políticas de reacción contra el régimen del chavismo, contra el régimen chavista. Ellas comenzaron muy temprano, fundamentalmente en el año 2001, con protestas del sector educativo, porque una de las primeras cosas que intentó el régimen chavista con Hugo Chávez es tratar de intervenir la educación. Ese primer programa, esa primera intención educativa generó una reacción muy fuerte, tanto en el gremio de los docentes universitarios como el de los padres y representantes, que veían como muy peligroso que el Estado interviniera de una manera demasiado sesgada hacia la ideología socialista, comunista, ¿no? El sistema educativo que se había logrado hasta ese momento preservar dentro de los parámetros de esto que se llama la racionalidad, ¿no? Entonces el intento de ideologizar la educación, que fue lo primero que intentó Hugo Chávez, generó una cantidad de protestas. Ese fue el momento en que yo me puse a participar, porque yo soy de los que considera que la educación es tan delicada que no se puede ideologizar, porque una educación ideologizada lo único que va a generar son fanáticos, y el fanatismo lo único que hay son violencia y consecuencias nefastas, de autodestrucción de la sociedad. ¿Usted como en algún momento sintió que estaba como con presión, con gente del gobierno después de las cosas que usted creía? Sí, desde el mismo momento en la universidad, porque las universidades eran un tema delicado para el régimen chavista. Ellos necesitaban que las universidades, quedarse con las universidades. Uno de los primeros intentos de los grupos pro-chavistas, grupos estudiantiles pro-chavistas, fue apoderarse de la universidad. La tomaron, hicieron una toma que duró más o menos unos cuantos meses, y frente a esa toma nosotros hicimos una posición bastante firme, nos enfrentamos con esos grupos que eran extremadamente violentos. Nosotros, que no ejercimos violencia, siempre estamos dentro de la concepción pacífica de las actuaciones, de nuestras acciones. Nos enfrentamos a pesar de todo, a pesar de toda la violencia y todo pero bueno, la violencia fue tan fuerte que bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, gente armada en las universidades, amenazando, todas esas cosas, ¿no? Ya uno sentía, ¿no?, la presión, y la universidad era muy sensible con eso. Es la batalla de las ideas, es la batalla de los valores positivos del socialismo contra los valores negativos del capitalismo. El chavismo nunca logró su cometido de apoderarse de las universidades, ni siquiera de ninguna. Entonces optó por fundar universidades paralelas, las universidades de ellos. Entonces fundó una cosa que se llama la Universidad Bolivariana o la Universidad Militar, cosas así por ahí. Y allí es donde ellos sí hacían una universidad a su medida,
pero eso no tenía nada que ver. Y entonces transcurrieron como que paralelo. Entonces cuando eso pasó, el régimen chavista comenzó a empobrecer a las universidades, a reducir el presupuesto, a quitar. Las universidades eran extremadamente dependientes. ¿Usted tenía como más compañeros que estaban en contra o a favor? Como usted en algún momento vio a compañeros de usted. En un primer momento había mucha polarización. Había grupos, bueno, por ejemplo en el 2002, nosotros había un grupo de profesores que estaban apoyando al régimen. Y otro gran grupo que éramos la mayoría los que estábamos en contra del régimen, para hacerlo. Pero ese grupo que estaba a favor del régimen tenían apoyo, tenían financiamiento, podían tener trabajo. Nosotros no. Nosotros vivíamos del sueldo de profesores y de lo que podíamos conseguir por fuera. Bueno, tanto así que yo resistí hasta lo último, hasta donde pude, ¿no? donde pude resistir. Y me fui cuando sabía que ya la seguridad, mi propia seguridad, no estaba garantizada. En cualquier momento te podían agarrar y, ¿sabes? Unos gorilas y te golpean. Eso es lo que hacían, ¿no? Para amedrentarte, para obligarte a callar. La mayor parte del éxito de la intimidación represiva del chavismo está en producir una autocensura generalizada. Es decir, obligar a la gente a callarse porque era un peligro decir algo, ¿no? El régimen tenía una especie de listas, las llamadas listas negras. O sea, los que firmábamos a favor, por ejemplo, de un referéndum revocatorio, todo lo que firmamos, que son más o menos como 4 millones de venezolanos, era una lista negra. Entonces, el empobrecimiento condujo a una diáspora, es decir, empezó a irse la gente. Los mejores profesores se fueron. Por ejemplo, los mejores profesores de matemáticas fueron los primeros que salieron, ¿no? Los profesores de medicina se fueron. De ingenieros, etcétera. Los últimos en salir fuimos nosotros, los de humanidades y ciencias sociales. ¿En qué año que usted decidió ya salir? Yo decidí salir en el 2017. ¿Y cómo fue ese proceso? Pero solo cuando ya mis hijos estaban fuera, prácticamente todos estaban fuera. ¿Usted procuró primero que ellos salieran y cómo armó el dinero? Hice el esfuerzo por salir, empecé a vender mis cosas, mis pequeñas propiedades, mi casa, una casita que tenía, esas cosas, y bueno, les financié, nada, que se vayan. Y después que se fueron fue que yo salí. ¿Cuál fue el ambiente general que se dio? Sí, desde un primer momento siempre me recomendaban que evitara exponerme al público, que evitara publicar. Mis hijos cuando se fueron, desde el primer momento que estaban afuera ya estaban empezando a insistirme que me fuera. Yo, por favor, sal ya, porque estás esperando. Cuando les dije que ya me vine, se quedaron aliviados. En principio traté de que se quedaran en un solo sitio, que esto fuera todas España. Solamente logré que los dos mayores, los dos varones quedaran en España, que son los que viven en España ahora. Y mi hija que no. Mi hija dice que prefirió Estados Unidos porque le ofrecieron un trabajo en Estados Unidos y se fue para allá. Yo tengo el corazón partido en ambos lados del Atlántico. ¿Usted tiene algún arrepentimiento, como algo que le hubiera gustado hacer? ¿O usted, por ejemplo, siente que hizo todo lo que tenía que hacer? Es una buena pregunta. Yo considero que hice todo lo que podía, inclusive al riesgo de mi propia seguridad personal. Es decir, mis hijos siempre me lo advirtieron. Yo me la pasaba advirtiéndoles a ellos cuando se arriesgaban excesivamente en esa protesta. Pero estaban metidos en la protesta, muchachos. Mientras que yo no, yo soy una persona identificable, reconocida, que podía ser perfectamente, en cualquier momento me pidieron. De hecho, me lo advirtieron. Cuando me dijeron, mira, estás en la lista de los... ¿no? Entonces ahí fue que decidí marcharme, ¿no? Yo hice lo que tenía que hacer dentro de lo... Inclusive dejé de ser el investigador universitario para sumarme al gremio y salí electo en una directiva de la Asociación de Profesores, que en esa época era uno de los bastiones de la oposición al régimen. Y por supuesto recibíamos ataques, estamos siempre investigados, nos seguían, ese tipo de cosas. Y uno estaba medio acostumbrado. Claro. ¿Usted tuvo que dejar alguna cosa allá en Venezuela que extraña? Que la extraño. Ajá, ¿alguna cosa que tuvo que dejar? Todo. Claro, por eso es que estoy aquí
República Dominicana, porque me hace extrañar menos, porque República Dominicana se parece mucho a Venezuela. No sé, me siento como si estuviera en Venezuela. No siento tanta diferencia. Entonces me la hace extrañar menos. Cuando usted llegó, ¿se sintió bien tratado desde que pisó aquí en el... Desde el primer momento me sentí muy bien tratado. Claro, en comparación con mi país, ¿no? Con Venezuela, pues del cielo a la tierra. Hay una frase de Sabina que dice muy tristemente: ya no quedan islas donde naufragar, ¿no? Y yo le respondería: sí hay una, República Dominicana, una bellísima isla donde naufragar. Ajá. ¿Cuáles son las que me gustan? En primer lugar, el gentilicio, su gente. Su gente es extraordinariamente gentil, amable, agradable, simpática, ¿no? Es muy empática, muy y eso es muy agradable, porque lo hace sentir a uno como en casa. Yo no me siento extranjero aquí. Pero bueno, usted ya se quiere quedar como aquí. ¿Alguna vez usted pensaba en querer volver a Venezuela después de que todo se calme? Me va a costar volver. Primero porque sé que este régimen me dura mucho tiempo, porque este régimen no está dispuesto a dejar el poder, ni siquiera observando que el país está en el último colapso. Porque quienes están gobernando no son políticos, no tienen nada que ver con la política, lo que están gobernando son criminales natos. Gente que tiene mentalidad criminal. Yo soy completamente pesimista. El chavismo ni siquiera perdiendo pierde. Habrá chavismo para rato. Lo único que no sabemos es que si hay cuerpos que resistan, porque Venezuela está en una situación de declive acelerado que no sabemos hasta dónde pueda llegar. O sea, yo creo que Venezuela es una mina de lo que no debemos hacer, lo que no debe hacer una sociedad, o qué hay que hacer en una sociedad para que no se convierta en un régimen barbárico criminal, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ahí es donde hay que ponerse, y por eso es que yo no pierdo el contacto con Venezuela, sobre todo los hechos. O sea, usted ya se siente que ya, aunque usted volviera, ya no sería lo mismo, o sea, ya no sería como su... Ya no es lo mismo. ¿Y cómo, o sea, no le genera como no sé, Me da mucha tristeza, como una muerte. Hay una frase muy bella de Joaquín Sabina, el poeta español, que también es cantautor, que dice: del lugar donde fuiste feliz, no debieras tratar de volver. Si me voy allá, me voy a encontrar con una tristeza, me voy a encontrar con que casi no hay nadie de la gente que conocí, porque la gente que conozco, todas están en otras partes del mundo. Emigrar es una de las cosas más difíciles. Los emigrantes generan, casi todas las canciones de los emigrantes son muy tristes. Recuérdame, ahora tengo que irme, amor. Recuérdame, no llores, por favor. Me llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando regresar. Recuérdame, ahora tengo que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto
recordar hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Ve, ustedes como son, ustedes aplauden y así. Claro, hay que aplaudir. Hay que ¿Cómo no? Exacto, no.